Temps ara per entrar en la història LGTBIQA+, i en concret avui dediquem la secció a les lletres T i I també, és a dir, a les persones trans i intersexuals que van ser pioneres de la cirurgia. Ara ens ho explica tot la nostra experta, Rubén Antón. Benvinguda. Hola Laura, ¿qué tal? Molt bé, molt bé. Pues mira, qué fuerte que hablemos de este tema, ¿no? Ara m'ho deies. Me parece alucinante, sí. Y Està sobre fantàstic, todo, està molt bé. sí, sobre todo Claro. porque creo que han arriesgado su vida para que tengamos la ciencia como la tenemos a día de hoy. O sea, que han entregado sus cuerpos a la ciencia en vida para todos este tipo de cirugías experimentales de hace más de un siglo. Claro, que estamos hablando del año 1900, 1900 poco. Clar, parlarem, vaja, de persones que s'han sotmès a cirurgies, veritat, de reafirmació genital o de gènere. Sí, porque, a ver, es que es bastante más complejo todo este tema de lo que parece, ¿sabes? Para mí sería más el recordar qué procedimientos o en qué momentos de la historia lo hicieron, porque al final dices, una mastectomía en un hombre trans también es una cirugía de reafirmación de género. Sí, i tant. Entonces Sí. no necesariamente tiene que ir todo a lo genital o feminizaciones faciales o lo que sea. Al final, todo tipo de cirugías sirven para reafirmar el género, por decir de alguna manera, no solamente dentro de lo genital. Entonces, bueno, para empezar, Sí, que lo tengo apuntado para que no se me pase ni una, molt bé. me gustaría decir que no es necesaria ninguna cirugía para ser trans, Evidentment. que eso es un Sí. tema Però està molt bé recordar-ho. bastante importante, Sí. que hay hombres con vagina y mujeres con pene, y esto es una realidad, y es así, le guste a quien le guste. Que cada transición es un traje a medida, que esto lo dice siempre mi querida y adorada Elsa Ruiz, que no somos personas menos válidas por no querer ser como las personas cis, ni entrar dentro del espectro de lo binario, que ese es otro tema también que hay que tener en la cabeza, y que hay tantas formas de ser trans como la diversidad que hay entre las personas. O sea, no hay un solo modelo de, como eres una persona trans, eres así. No, porque el resto de la gente también somos diferentes unos de otros, ¿no? Evidentment, tantes formes de ser i de viure com persones hi ha al món, eh? Ahí está. I mira si n'hi ha. Entonces no es ese rollo de, no, es que esto es así. No, no es así, ni hay que dar nada por hecho y hay que preguntar siempre Molt todo. bé, molt Si bé. se tiene alguna duda, se pregunta. Escolta'm, ara es compleixen 40 anys, veritat, de la primera operació que es va fer a l'estat espanyol. Sí, bueno, de la primera operación legal. D'acord. Porque este es otro tema, claro. No sé si te acuerdas, en una de las secciones del año pasado que hablamos del heno de Céspedes, Sí, que se hizo algún tipo de cirugía en ese momento, pero estamos hablando hace 300 o 400 años, realmente cuando hablamos de que se cumplen 40 años de esas primeras cirugías es porque legalmente no se podían hacer en España. Había una prohibición por un tema de servicio militar y por un tema policial y por un tema de todo, siempre se sacaban de algún lugar para que eso no pudiera suceder. La primera vaginoplastia fue en el año 1984 de forma legal. sí. Estem Vale. parlant sempre de forma legal. Siempre de forma legal. Y las faloplastias se empezaron a hacer a finales de los años 80, con Aurelio Usón, que era uno de los grandes cirujanos que estaba en Madrid, y Sáenz de Cabezón, que era el que estaba en Barcelona en aquella época. O sigui que la primera, has dit, la primera vaginoplastia el 1984, perquè Sí. justament l'any anterior s'havia legalitzat. Es que ese es el tema, porque claro, en abril del 83 se aprobó en el Congreso la despenalización de la esterilización y la cirugía transexual, que se llamaba así tal cual, que quitaba responsabilidad legal a los médicos que practicasen cirugías de afirmación genital. Claro, es que ese era el tema, que dices, un médico tenía prohibido hacer este tipo de cirugías, entonces siempre se tenían que organizar de alguna manera, como luego pasó a mediados del siglo XX, que iban a Casablanca o que iban a Tailandia o que iban a otros lugares, porque realmente aquí estaba prohibido como tal. En general, ara estem parlant d'allò legal a l'estat espanyol, però en general, què es va practicar abans? Una vaginoplastia o una faloplàstia? Pues cuando yo he estado buscando información sobre todo esto, me parecía como que las faloplastias eran más antiguas dentro de esas cirugías como reconstructivas, por ¿Y por decir de qué? alguna manera. Pues supongo también que por todos los temas de guerras y de militares y de tal, que a lo mejor por el motivo que fuera, perdían una parte del pene o perdían el pene o les pasaba alguna cosa, y se utilizaba para, pues eso, como si dices, pues ahora mismo te haces una estética. Una por decir, reconstrucción. una reconstrucción estética, exacto, y a veces funcional, otras veces no. Claro. Pero es muy curioso porque claro, dices, está súper presente el machismo en todo momento que hasta de repente lo piensas y dices, en ningún caso se haría una cirugía a una mujer, por decirlo de alguna manera, pero en cambio un hombre que ha perdido parte del miembro por el motivo que fuera, sí vamos a reconstruirlo porque claro, es un cargo del ejército, de lo que sea, entonces sí. Es muy interesante.
Fem una cosa, perquè hem dit que faríem un homenatge a aquelles persones trans que han estat pioneres amb això del que parlem, que són les cirurgies de reafirmació de gènere, així que jo sé que et vols remuntar a principis del segle XX per començar a parlar de quina persona. Pues quiero hablar de Karl M. Baer, todos los nombres van a ser como nombres imposibles. Karl M. Baer, que era trabajador social de origen germano-israelí, que en el año 1906 se hizo la primera cirugía de reafirmación genital con 21 años y consiguió reconocimiento legal como hombre modificando su partida de nacimiento al año siguiente, 1907. Con el tiempo, claro, investigando decíamos, vale, es que era una persona intersexual. Entonces, como persona intersex, tuvo más a mano conseguir tanto que el sector psiquiátrico como el legal y el quirúrgico estuvieran a favor de eso, porque asignaron mujer al nacer y luego resulta que no era así. Entonces, como intersex, abrió la puerta a que se entendiera como que habían sido los médicos los que habían como cometido el error de asignarle mujer cuando era un hombre. S'entén que s'havia d'assignar o home o dona, no podia quedar-se amb la intersexualitat. Exacto, exacto. Y cosa que también dona per que parlar también da para hablar largo y tendido, Ajá. pero claro, al final dices, fíjate que siempre hablo de la importancia de las personas intersex dentro de esa ruptura de lo binario, ¿no? Y de lo que entendemos como hombre y como mujer. D'una forma biològica. D'una forma biològica, d'una forma orgànica i natural, exacte. exacto. Són persones, dient-ho ràpid i potser no gaire curat, però són persones que presenten característiques biològiques que fan que no se les pugui catalogar com a home o com a dona, Exacto. però sempre se les ha Y volgut hormonalmente, alterar físicament per posar-les al calaix d'homes o de dones. Ahí está, ahí está. Pero es muy curioso que hayan abierto la puerta consiguiendo todo esto, tanto a nivel psiquiátrico como legal y quirúrgico. Clar. Porque al final dices, no es por un tema de capricho, sino es por un tema como que el error es médico, entonces ahí sí lo ponemos todo a disposición para que se pueda solucionar. Entonces, bueno. Esta operació de la que parlàvem, pionera a Alemanya el 1906, va tenir, pel que tinc entès, una rèplica o alguna mena de rèplica 10 anys més tard, 11 anys més tard, en 1917, als Estats Units. En Estados Unidos, sí. Con Alan L. Hart, que era médico, radiólogo y, por cierto, interesante, pionero en el uso de los rayos X para la detección de la tuberculosis, o sea, que salvó un montón de vidas al final, que dices, tú terminas siendo como dioses, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Solicitó en la Universidad de Oregón una cirugía para eliminar la menstruación y esterilizarse. D'acord. Claro, es que, dices, empezamos por ahí, muchas veces no es solamente las cirugías a nivel estético, sino que también hay cambios a nivel hormonal y hay otro montón de cosas más. Entonces, claro, dices, como hombre trans, lo primero que quería era eliminar la menstruación. ¿Y de qué forma se eliminaba la menstruación? Inyectándose testosterona. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que también otro avance tecnológico, que en ese momento la testosterona se extraía de la orina. No existía de forma sintética, como creó Bayer luego en los años 20. Entonces, claro, dices, también estamos ahí en otro punto de la historia en el que la tecnología se puso al uso de... I tu creus que el metge del que parlem, el tal Alan L. Hart, havia sentit parlar dels avenços que ja s'havien fet anys enrere a Alemanya? Yo creo que sí, porque si era médico, es que estamos hablando que en Alemania estaba Hirschfeld, que era una bomba total, a nivel de avances tecnológicos y a nivel de medicina también. Entonces, claro, yo creo que dentro del sector tampoco es tan amplio como para que no les hubiera llegado la información allí, aunque fuera a principios del siglo, pero evidentemente el que tenía dinero viajaba. Y los médicos siempre han tenido como un estatus social más alto, ¿no?, que la media. Aquí el tenim, el metge del que parles, d'Alemanya. Sí. Sé que hi ha un documental que ens vols esmentar, un documental que es titula El Einstein del sexo. Sí, que es maravilla. Que es maravilla también. Ara veurem algunes imatges de fons. Y habla precisamente... ¿Qué te interesa del documental? Sí, lo que más me gusta del documental es que, claro, habla como Magnus Hirschfeld, espero pronunciarlo bien, que además de ser un activista LGTBI, montó el primer congreso por la reforma sexual, que esto igual, estamos hablando de principios del siglo XX, abrió el primer instituto para el estudio de la sexualidad en Berlín en 1919. Estamos hablando que han pasado más de 100 años desde que ya se había montado ese instituto para la sexualidad, que además de tener una gigante biblioteca sobre sexo y demás, también tenía un museo del sexo. Entonces, si no lo hubieran destruido los nazis, imagínate hasta dónde podría haber avanzado todo eso, porque al final los nazis se cargaron el instituto, se lo llevaron por delante y chao. Y se perdió toda esa documentación y toda esa información. Y Alan Hart también
escribió y estuvo en contacto con Hirschfeld contándole todo su proceso de transición, etcétera, etcétera, para que se documentara. Creus que esta és la connexió justament del metge alemany del que parlem amb les primeres vaginoplàsties? Sí, Les institucions. sí, totalmente, totalmente. Porque, bueno, tenemos la chica danesa también, Lili Elbe. Sí. Que Lili Elbe estamos en la misma, dice, la chica danesa como ilustradora y como personaje súper conocidísimo, pues igual, viajó a Alemania Sí. y se vio con el doctor Hirschfeld para decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me tengo que someter? ¿Cuáles son los avances más potentes que tenemos ahora mismo en los años 30? I es va posar les seves mans. Claro, exacto, porque además es que él estaba siempre detrás de todas las cirugías y de todo. O sea, aunque no hiciera él muchas de las cosas, siempre estaba como presente y era algo, piensa que era algo que no estaba pasando casi en ningún lugar. Feu una cosa, perquè em sembla que ella no va ser la que està catalogada com ser la primera noia trans, Sí. veritat? Va ser una altra, però d'ella, de Lili Elbe, sí que es va fer una pel·lícula que, com bé has dit, es va titular La xica La danesa. chica danesa. Recuperem un fragment i ara seguim parlant. Muy bien. No le cuentes esto a nadie. Hola. Vamos a llamarte Lili. Quiero dibujarte. Lili. Salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lili, estás exquisita. Eres diferente de las demás. Lili Elbe va ser de les primeres noies trans, però no la primera, veritat? La primera va ser una tal Dora Richter. Ah, això mateix. Dora Richter. Es que volvemos a lo mismo. Cuando estamos hablando de cirugías, muchas veces no es solo una cirugía. Es que la palabra trans en sí misma, de transición, también tiene mucho que ver con que no es un camino de salto a la valla y ya estoy al otro lado. No, es que estamos continuamente en transición todas las personas, Y pero tant. hay casos que es como más Y evidente, tant, ¿no? sí. En el caso de Dora Richter, la primera cirugía de reafirmación genital la hizo en el año 1922, ¿vale? Que fue la extirpación de los testículos primero. Ah, d'acord. Claro, era un poco como hablábamos antes de que se retirara el periodo en los hombres trans y quitar la menstruación era como el primer paso, como masculinizar el cuerpo. En este caso fue la extirpación de los testículos, que claro, fue en 1922, y la vaginoplastia fue la segunda cirugía que se hizo en 1931. ¿Qué pasa? Que entre medias, en 1930, Lili Elbe fue cuando se hizo las 4 cirugías. Clar. Entonces, claro, Pero aquí dices, va- ¿quién es la primera? No es cuestión Sí. de primera o segunda o tercera, sino que el proceso completo tardó muchísimo tiempo y no era solamente una cirugía, es que estamos hablando que eran cirugías a lo mejor de 12 horas, de 14 horas. O sea Clar, que, imagina't. porque no sabían, o sea, están ahí como a cuerpo descubierto probando a ver de qué forma se podría hacer, ¿no? I després de tot allò d'aquelles pioneres de les que estem parlant, sembla que passa un cert temps, unes certes dècades en què no passa res o no sabem què passa, fins que arribem a la dècada Bueno, dels sabemos que los 50. nazis. Arribem a la Alemania dècada... nazi, la ultraderecha, eso es lo que pasa. A la dècada dels 50, què és el que passa? Sí, pues en la década de los 50, que es una de mis partes como súper favoritas, tenemos a Christine Jorgensen y a Coccinelle, que son las dos referentes máximas de mediados del siglo XX, que son las que realmente fueron muy mediáticas en ese momento. Y tanto Christine Jorgensen como Coccinelle, una dio a conocer las cirugías en Estados Unidos, porque ya era un personaje muy conocido, y Coccinelle lo dio a conocer en Europa. Ah, d'acord. Entonces se convirtieron como en esas diosas visibles Ajá. para muchísimas personas trans que no sabían que eso existía y que de repente dijeron, ostras, y se sintieron como identificados e identificadas, ¿no?, con ellas. Mira, tenim imatges de Christine justament arribant a Nova York, a l'aeroport de Nova York. Oye, este momento me parece como fantasía máxima, Què porque va, además... què va passar allà? Què va passar exactament quan va arribar ella a Nova York? Pues mira, ella llega allí y de repente se encuentra con un montón de prensa y con un montón de todo, que por cierto me recuerda, la última vez que lo vi en pantalla grande fue la peli de Orlando, Ah, de Paul Preciado, salen imágenes de tanto de Ah, mira, Coccinelle no como de recuerdo. Christine Jorgensen llegando, que hablaba como que bajan del avión y que bajaban siempre como que venían de otro planeta, al verlas Elles- como bajar. elles eren vedets? O Coccinelle coactrius, sí, y Christine Jorgensen era actriz. Ah, sí, d'acord. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro,
ella llega, se encuentra todo ese lío mediático. Ara veiem imatges de Cochinel, ¿eh? Però Cochinel estem parlant encara de maravillosa Christine. también, sí. Sí. Christine Jorgensen, cuando llega allí, de repente dicen, ve toda la prensa y el pollo que se lee allí, se queda muerta porque se le ve la cara, que dice, esto me parece Tot això como... que vol dir, clar. Exacto, y de repente dice, estoy muy feliz de estar de vuelta, no tengo ningún plan por el momento, gracias a todos por venir, pero creo que esto es too much. No s'ho pot ni creure. Y la cara que pones como en plan de... Creo que os estáis pasando Mare un poquito meva, con el clar. circo que me habéis montado aquí, que llega de Europa con sus cirugías hechas y claro, publicaron Tothom en la volia prensa... veure-la, tothom volia... Clar, sí, Era sí. el animal exótico, el Sí, animal sí. que había llegado de otro lugar y al final pues la cosificación máxima de todo eso, que es una Totalment. mierda, pero bueno.